facebook.com/ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Con tu personal prepago, tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos. Para seguir chateando, aunque te quedes sin megas. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Aquí estamos en este día tan complejo, tan difícil en muchos aspectos, al derecho y al revés, el 5º programa, y estamos con Alfredo Popritkin, con Adalberto Buceto, con la presencia estelar de nuestro inspirador Eduardo Fabián Dubois. Yo soy Alejandro Drukarov. Como siempre les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por email al derecho y al revés 2017@gmail.com, por Twitter al dere y al reve, por Facebook al derecho y al revés Ecomedios, a los teléfonos 4325-1220 y el contestador 5254-2353, y sobre todo nos pueden seguir en vivo sin asustarse al vernos por www.ecomedios.com, y también nos pueden seguir y mirar por periscope.tv, entrando, estamos en la cumbre de la modernidad, entrando al Twitter de Ecomedios, @ecomedios1220. Y antes de darle la palabra a Alfredo para los títulos, los invitamos a todos a algo que realmente nos causa mucha satisfacción. El jueves 9 de marzo, a partir de las 19, en el Hotel Panamericano, en Carlos Pellegrini 551, Salón Amazonas, nuestro querido amigo Eduardo Fabián Dubois hijo va a presentar un libro titulado Buenas prácticas para una generación A, mayores de 60 fuera de la tercera edad, que es lo que somos todos los que estamos aquí. Bueno, gracias. Pueden venir mayores de 60, hombres y mujeres, por supuesto, y los menores de 60 que quieren saber a qué atenerse en los últimos 20 años después de los 60. De 60 a 80 son las prácticas. Después de los 80 habrá otro libro más adelante. Bien, la verdad que fenómeno, muy buena la idea, Eduardo. Creo que es una franja de edad bastante amplia, en la cual nos involucramos mucho. Si son 59 también podemos estar allí, o es solamente como observadores. ¿Tenemos que mostrar documento para entrar? Observadores. No. Bueno, pero no, una excelente idea, y ahí estaremos, incluso acompañando con algunas palabras, porque Eduardo nos ha pedido que hagamos alguna referencia a la publicación, al libro y demás. Así que los esperamos a todos. No falten 19 horas, Hotel Panamericano, día jueves. Digamos, bueno, sí, Alfredo, sí, que es como anticipar el futuro en vivo. Tal cual. Porque ver a los mayores es ver en vivo lo que les va a suceder a los que no han llegado todavía a esa edad. Así es. De ahí que en la antigüedad siempre los mayores fueron el Senado, fueron a quienes se recurrió, a quienes se escuchaba, cuando los que llevaban el impulso tenían que tomar decisiones graves, importantes, y los escuchaban, después venían las decisiones. Bueno, nos vemos el jueves. Muy bueno. Y con respecto a lo que nos proponía Alejandro, no tenemos más remedio que referirnos a los temas del día. Hoy estuvimos, yo creo que la ciudad de Buenos Aires estuvo tapada de movimientos de personas y de aglomeraciones y de
movilizaciones, primero por la mañana, allí por Retiro, los tribunales de Comodoro Pi, por donde, bueno, estuvo presente la expresidenta, que tuvo que declarar en una causa de los sauces. Si podemos, vamos a hacer alguna referencia a la declaración, a lo que se dijo, pero más a lo que no se dijo, y cómo está la causa, y cómo puede repercutir en una posible resolución de procesamiento o no por parte del juez Bonadío. Bueno, veremos, pero esto va a título de mención solamente. Otro aspecto que ya parece que pasó un siglo, pero no, son poquitos los días que transcurrieron, tuvimos un discurso presidencial la semana pasada, y de ese discurso deberían desprenderse muchas cosas. Bueno, podemos decir que a nosotros quizás uno de los temas que más afines a la temática de nuestro programa, podríamos decir que ¿cuál es? La transparencia es una de las problemáticas que se abordó. El narcotráfico podría ser otro, que es otro de los temas que se el día de la mujer, que es mañana, que también vamos a referirnos a ellos, y la vinculación con lo que tiene que ver con o la trata de personas, a la violencia de género, que también es un tema al cual hizo referencia el presidente. Bueno, lo cierto es que muchos de estos temas que nos atañen son temáticas de nuestro programa. Allí fueron abordadas, y seguramente en el año que pasó y en el año que viene del gobierno del presidente Macri tendrán gran preponderancia, y nos importará mucho qué pase con todos ellos. Pero vamos a seguir con la enumeración de los temas de estos días. El discurso ya lo referimos, el tema Bianca es otro, el tema Bianca que ha tenido un vuelco ayer, que hubo un gran cambio de 180 grados, aparentemente temporal, porque no se resolvió la cuestión. A Bianca no quedó fuera de carrera, quedó transitoriamente en análisis, así que veremos qué pasa con todo. El correo sigue siendo un tema para todos nosotros, hay audiencia el 16 de marzo, a partir de ahí se verá cómo sigue. Pero además hubo un pronunciamiento por parte del grupo Macri, no sé si lo han visto, en donde ellos dicen que el Estado le debe 250 millones de dólares, neteando lo que es la deuda que ellos reclaman por los bienes que le incautó el Estado cuando se declaró la quiebra, por una cantidad de juicios que están pendientes respecto de los cánones impagos. Así que bueno, ahí tenemos otro gran dilema, y ese no es la única novedad, hubo otras también. Hay que ver si se descuentan los cánones postconcursales, que no están en los 296 millones de pesos dólares, pero que también se debían. Sí, yo solo hago referencia a qué es lo que dice el grupo, no es Perfecto. Que esté de acuerdo ni apoye, todo lo contrario. Yo creo que la cuestión pasa por otro lado, pero no. Sí, inclusive, Alfredo, en ese mismo tema salió a la luz, que había mencionado los medios, pero ahora lo volvieron a mencionar con mucha fuerza, un dictamen del Banco Nación oponiéndose al acuerdo antes de que el acuerdo se firmara. Sí, exacto, con otro presidente de banco. Con otro presidente de banco, concretamente el renunciante Melconian, y salió a la luz que ese dictamen se había elevado a jefatura de gabinete. Esta es otra de las novedades. Esta información sobre lo que dijo en ese momento el pronunciamiento de Banco Nación está incorporada a la causa penal. Así que esa cuestión va a tener impacto, va a tener repercusión. Pero si seguimos con la enumeración de los temas que estos días nos han rondado y que creo que nos importan, tenemos una cuestión que pasó mucho más desapercibida. ¿Cuál? Un tema que a nosotros nos preocupa y mucho: la extinción de dominio, un tema difícil en su denominación, extinción de dominio, pero que se trata de que aquellos que cometen delitos de narcotráfico, delitos de corrupción u otros delitos graves, y se quedaron con bienes ajenos, bueno, un mecanismo que se está por introducir por una ley que solo tiene media sanción, que permite quitarles a los criminales esos bienes mal habidos. Resulta que esta ley está siendo prorrogada en su tratamiento, en el Senado todavía no tuvo una resolución, está allí atascada, digamos, y no sale para adelante. Es una solución que tienen otros países, ¿no es cierto? Sí, ya lo tiene, pero el problema es que acá hay cuestiones políticas que se están interponiendo y que llevan a que el tema se esté de alguna forma diluyendo. Eso es preocupante, y parece ser que va a ser puesto
como uno de los temas prioritarios más significativos de este año de actividad del Congreso y en particular del Senado. Es una reforma al Código Penal de alguna medida porque es la consecuencia de la aplicación de penas. No, pero los legisladores, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero eligieron que esa forma de recupero de bienes no tramite o no tenga que ver con una norma penal, sino quieren hacerlo por vía civil. Sí, lo quieren hacer por vía civil. Es como un incidente de conocimiento. Hay cuestiones vinculadas con el derecho de propiedad que efectivamente han merecido una discusión en la doctrina, pero yo creo que lo que Alfredo marca es muy importante. Convengamos que este tema estaba junto con la ley de la llamada del arrepentido, por llamarla de alguna forma, que es más conocida como tal, y si no fuera por un tal López, posiblemente la ley del arrepentido no se hubiera sancionado. Lo que pasa es que parecería que haría falta alguien que tire otros bolsos para que se sancione la extinción de dominio, ¿no? Tal cual. Otro tema que nosotros ponemos hoy en la agenda, pero que por ahí podamos tratarlo con algún invitado la semana que viene, con la doctora Bolosín, que es una experta en el tema, es esta cuestión del reglamento de contrataciones, un reglamento que de alguna forma establecería de qué manera debieran llevarse a cabo estas contrataciones, y además la transparencia, la publicación, que esto fue prometido desde como un tema de campaña política del macrismo y no se cumplió hasta el momento, que iban a aparecer publicadas en internet todas las contrataciones y todo el mundo iba a acceder desde el país, desde el exterior, todos íbamos a entrar. Bueno, esto no ocurrió. Brilla por su ausencia a pesar que ya pasó más de un año de este gobierno. Y ahí, Alfredo, yo creo que sí agregaría, porque vos la mencionaste a Natalia Bolosín, que es una especialista que inclusive habitualmente está en televisión y es muy seria y muy independiente sobre estos temas, y ella destaca en un artículo reciente en Infobae que en el ámbito específico de compras y contrataciones las debilidades son muy notorias, pero en especial con relación al sistema de inhabilidades para contratar, es decir, los conflictos de interés. Y dice, esa frágil regulación empeoró notoriamente en 2016 con la sanción de un nuevo reglamento que eliminó la prohibición de contratar al cónyuge, los padres o los hijos de los empleados y los funcionarios respecto de las compras del organismo en donde se desempeñan. Sí, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que en lugar de avanzar y mejorar, dimos un paso para atrás. Hay un concepto en derecho de sociedades, en gobierno corporativo, que es el de partes relacionadas. Cuando haces la empresa contrata con alguien que es parte relacionada de un director o de un socio, y por parte relacionada entran todas estas personas que dijimos, tu empleado, tu cónyuge, tus parientes, etcétera, etcétera. Creo que esto no debe restringirse, sino al contrario. Lo preparamos para la semana que viene. ¿Qué les parece? Tema muy interesante. Otro tema, Odebrecht. De nuevo ha salido a la palestra este tema, ahora con una novedad. ¿Cuál es la intención por parte de gente de Odebrecht mismo, y hablando de la trama argentina de esta cuestión, en donde se está planteando la posibilidad de una negociación? Dicen los de Odebrecht, nosotros ya estamos metidos en este baile, queremos seguir adelante, pero quisiéramos no quebrar como empresa. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Vamos a darle la información que la Argentina quiera, que necesite, para enjuiciar si corresponde a alguno de sus funcionarios. Nosotros vamos a decir todo lo que pasó, siempre y cuando nos reduzcan las penas, o nos bajen las multas, o tengamos el menor costo posible. Bueno, eso es una cuestión también. Es decir, vamos a decir a quién le dimos los 35 millones de dólares. Tal cual, pero esto no va a ser fácil, porque esto va a ser llevado, piloteado por quién, por la procuradora, que viene del gobierno, vinculada al gobierno anterior, y que ellos mismos serían los que estarían comprometidos en estos delitos, y hay otras cosas que harían un poco difícil que esto se torne como una alternativa. Fíjense, es curioso, a mí me llamó mucho la atención, es como para una serie televisiva lo que Odebrecht pareciera que está diciendo. Cambiamos las figuritas, si no me callo la boca y me voy. En el mundo actual y en el deseo de tener transparencia, pareciera que van a tener que salir. Adalberto, tenés toda la razón, pero hay un tema muy complejo que hace. Esto es sistémico. Claro. Y al ser sistémico, estás hablando, Odebrecht no es una empresita, es la empresa más grande o una de las más grandes de América Latina. Sí.
Y por eso mismo, ni Brasil ni el resto de América Latina fácilmente pueden prescindir de un jugador de la obra pública que, si no estuviera involucrado en casos de corrupción, tiene una capacidad de obra que no podés suplir fácilmente. Entonces, desde el realismo, vos tenés que sancionar la corrupción, tenés que avanzar en esa dirección, pero no podés sacarlo fácilmente de la cancha. Lo interesante es que en Brasil tienen mecanismos, porque está la ley de responsabilidad de personas jurídicas, que aquí el gobierno ha elevado al Congreso y que está para tratar, y esa ley permite acotar las multas, permite establecer límites. En Estados Unidos también es así. Las grandes transgresiones luego se redimen con una multa y con alguna otra cosa así. Con lo cual habría que ver qué marco legal tenemos, o si a lo mejor el Congreso tiene que construirlo para este acuerdo. Lo que pasa es que lo grave es lo que decía Alfredo, ¿no? Que por un lado la Procuración, que tiene que atender una parte del asunto, concretamente la instrucción de los fiscales, la acusación, puede tener sus prevenciones por las consecuencias que estos tengan sobre el gobierno anterior, y del otro lado, el actual gobierno tampoco está libre de culpa y cargo en las consecuencias. Entonces, y quería también referirme, para seguir con los temas del día, y ya este no es un caso local, pero que yo creo que a modo de advertencia debiéramos tener en cuenta lo que está pasando en otros lugares, que son la consecuencia lógica del avance del narcotráfico. En México acaban de matar a un periodista que investigaba el narcotráfico. Esto lo habremos visto como noticia internacional. Y uno dirá, ¿qué me importa? Estamos en Argentina, en México, y ¿qué nos cambia? La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que estos son niveles de peligrosidad y avance del delito. El crimen organizado en México está 2, 3, 4, 5 pasos adelante de lo que está pasando en la Argentina. Y podemos hasta ver cuál podría ser la consecuencia de que aquí, como está avanzando y al ritmo que está avanzando el narcotráfico en nuestro país, en Argentina, este tipo de noticias que hoy las leemos como una noticia internacional de otro país, la tengamos que leer como sería horrible. Así, estamos muy cerca. Es un Nisman para el periodismo. Yo lo que digo, estamos a tiempo, tomemos estos casos para tratar de no llegar a estas etapas. A esto me quería referir. Vamos a tener hoy también con un invitado especial con el cual nos vamos a conectar, con el periodista muy conocido, especializado en temas de medio ambiente, de ecología, etcétera, a Sergio Elguezábal, un especialista, un verdadero especialista. ¿Personalmente viene? No vamos a conectar por teléfono, pero vamos a... Es como si estuviera en forma personal, porque la verdad que con Sergio da gusto y tiene una experiencia en el manejo de la palabra por sus años en el periodismo que es inigualable, y nos va a hacer referencia, creo yo, a uno de sus últimos artículos muy interesantes, y sobre él vamos a preguntarle. Así que nosotros, no periodistas, le vamos a preguntar a quién, a un periodista. Preguntamos desde la ciudadanía. Eso vale. No es una crítica, crítica. Y bueno, señores, como para cerrar, dos cositas más. No sé si vieron, pasó un poco desapercibido, pero hay una problemática que es grave, que está pasando en la justicia, o pasó en los últimos años, porque ya está confirmado que esto era así. El tema de los sorteos de las causas, cuando corresponde a un determinado juez, a un determinado perito. Hay un sistema de sorteos automatizado a través de computadoras, que resulta que ahora nos venimos a enterar que es un sistema que es vulnerable, que era muy posible su modificación, su alteración, su adulteración. Pero Alfredo, ¿a quién le va a interesar adulterarlo? Sí, yo soy un poco infantil en ese sentido, pero ¿se acuerdan de los Yarvide, que le tocaban todas las causas? Bueno, no era casualidad. No era casualidad. Y algo de esto me parece violable. Sin embargo, ahora está ganando loto, lotería, está ganando. Es un hombre de suerte. Tal cual. Y para cerrar esta serie de temas, recordemos una vez más, mañana es el Día Internacional de la Mujer. Necesitamos y debemos y corresponde, más allá de que tienen que tener un lugar
yo le diría ya a esta altura, creo, no solo a la misma altura de los hombres, creo que nos han desplazado en muchas de las cuestiones, pero deberíamos darle la oportunidad a las mujeres que manejen el mundo, porque los hombres fracasamos. Sí, la verdad que sí, pero lo cierto es que en todos estos años se están haciendo ingentes esfuerzos para luchar contra cosas muy graves, contra las mujeres, el tema de la trata de personas, una cuestión gravísima, la esclavitud, prácticamente una forma actual novedosa de esclavitud, a la cual se someten a las mujeres todavía en nuestro país, y una forma, no sé, que pareciera que no se la puede frenar, y más en el interior o aquí también en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, es una cuestión que preocupa no solo a las mujeres, sino a todas aquellas personas sensibilizadas con esta cuestión, las ONGs que trabajan sobre este tema, y el propio Papa Francisco, que ha organizado eventos, congresos en el Vaticano, y está movilizando al mundo en ese sentido, y desde la Argentina también estamos dando el aporte. Así que yo propongo que le dediquemos unos minutos igual en la segunda parte del programa, un tema específico. Claro. Y mañana en el Tercer Ojo, todo el programa va a girar en torno al Día de la Mujer, y vamos a hacer un reportaje telefónico a una mujer que tiene un oficio muy raro, camionera. ¿Qué extraordinario? ¿No le parece extraordinaria la experiencia? Sí, por supuesto que sí. Ahora, esta mención nosotros lo tenemos que considerar como una publicidad, porque tendríamos que facturarla. Cubierta. Sí, sobre todo el tercer ojo que pague. Lo único que podemos ofrecer es un canje. Un canje, ahí está. Son chivos del jefe, ¿qué le va a hacer? Antes de que se nos vaya la primera parte, Adalberto, ¿por qué no entramos en el tema del paro docente, que es un tema que realmente nos preocupa a todos y que ha tenido tantos, pero vamos a tratar de darle nuestro enfoque, otra mirada? Bueno, el tema del paro docente es la noticia más dolorosa que aparece en estos días. ¿Y por qué es dolorosa? Por las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Los niños, nuestro futuro, los que van a ser el futuro, que ven que sus maestras, sus maestros paran, no van a darles lo que ellos están ilusionados en obtener, porque existe un conflicto en el cual no se les paga bien, no se los atiende bien, y ellos deciden de alguna manera secuestrar en la calle a los alumnos que quieren abrir la puerta de la escuela y entrar para formarse, para ser como ese maestro al que imaginan, un hombre dedicado al trabajo, dedicado a apoyarlos, dedicarlos a completar la instrucción o la educación que obtienen en sus casas. Esto es lo verdaderamente lamentable, esto es lo que nos tiene mal a todos, y donde no encuentro yo personalmente a quien realmente echarle la culpa. Porque esta es una película que ya la hemos visto, ya ha pasado otras veces, y esto se repite nuevamente. Hubiera sido muy bueno para el gobierno poder haber evitado esta situación, y creo que tardíamente ha hecho todo lo posible y ha ofrecido la inflación, y empezamos a decir, bueno, vamos a indexar los sueldos, y de alguna manera ha tratado de favorecer, evitar el paro de los maestros y que los chicos no puedan asistir a clase. Y contra esto, a mi gusto, ha habido una actitud política que va más allá de la educación, de alguien que encontró la oportunidad y que, bueno, le asestó el golpe al gobierno para decir, ustedes tampoco, porque esto ha sucedido también en la etapa anterior, en el gobierno anterior, no han podido tampoco frenar el paro de los docentes. ¿Puedo decir algo desde el revés? Porque este es el derecho y el revés. Sí, sí. Yo iba a decir algo también. Yo creo que debió habérseles dado a los docentes el aumento. Debió habérseles dado. Porque si lo que queremos es trabajar a que mejore justicia, educación y salud, ¿cómo le vamos a dar el aumento a los docentes? Peso más, peso menos. Es una función fundamental. Después haremos, una evaluación de los puestos, de la funcionalidad, cuántos docentes hay por puesto, cuánto trabaja cada uno, es otro tema. Pero me parece que el aumento
debió habérselo dado, porque fíjense qué pasó el lunes. Tuvieron clase todos los chicos de escuelas privadas. Claro. Todos los de escuelas privadas tuvieron. Entonces esto hace a un mayor fraccionamiento de la sociedad, una mayor grieta. Yo creo que debería haberse, aunque hubiera sido quizás pensado injusto, excesivo, desacompensado con la inflación, pero me parece que la causa docente, yo les hubiera dado todo lo que pidieron y después hago la reformulación de la eficiencia del trabajo. Te lo digo desde el revés, ¿no? Eso se hizo el año pasado y creo que el año pasado se evitó algo de esto, no lo recuerdo, me parece que no lo hubo, y se hizo porque se les mejoró sustancialmente los sueldos. Pero, y además te digo, Eduardo, no solo el tema pasaba por el sueldo, también pasaba porque además se pedía que se mejoren las escuelas, que se haga esto, que se haga lo otro, cosas que es como con una economía parada, con algo que el gobierno anterior durante tanto tiempo no había hecho, pedirlo de un día para el otro, era como implicaba decirle que no de entrada. Yo te pido esto, pero me des lo que me des, no quiero. Yo daría una mirada todavía, una tercera, ya que estamos. Yo tengo una cuarta después, Bárbaro, y vamos con la cuarta. Yo creo que lo que falta en el fondo acá es una política de Estado. Y esta falta del lado del gobierno, de la oposición, del anterior gobierno, de los anteriores gobiernos, y falta desde el lado de la sociedad y por supuesto falta desde el lado de los gremios docentes también. No se toma la educación como una cuestión aparte de la lucha política, y yo creo que esto es fundamental. Y por eso es cierto que las víctimas terminan siendo sobre todo los chicos, pero también es cierto que nadie dice yo de esto no saco mi propio juego, porque la política, esto es política para los gremios docentes, pero es política para el gobierno también, que también está pensando en la elección. Entonces viene de todos lados. Y quería mencionar un muy breve mensaje de una oyente, de Eve de Pergamino, que desde el punto de vista que mencionaba Eduardo dice: lunes y martes paro docente, miércoles también se para por el Día Internacional de la Mujer. 3 días tremendos para esos niños que ven pasar a otros niños con sus uniformes. Mientras los chicos son la variable de ajuste de los docentes y del gobierno, todos parecerían estar más preocupados por problemas como el fútbol, seguramente porque con el fútbol todo se paraliza y no importa. Señores políticos, sin educación no se crece. Queridos docentes, eduquen con el ejemplo, no dejen a los chicos en la calle, conténganlos en las aulas. Qué bueno, muy bien, Eve. Muy bien. Pero hay una realidad, me parece a mí, que comparto gran parte de lo que aquí se ha dicho, incluso lo que mencionaba Eduardo, que habría que haberles dado el aumento que estaban pidiendo. Pero pasa algo. Todo esto tiene que ver directamente con la economía y con una decisión que no se toma ahora a principio de año, sino que se toma allá por el mes de septiembre de cada año. Por el presupuesto. Que es la fecha que se arma el presupuesto. Correcto. Y si esta decisión no se toma al momento de armar el presupuesto, los aumentos en educación o el presupuesto de educación como otros tienen una enorme incidencia en el presupuesto nacional o en los presupuestos de cada una de las provincias, porque ahora está. Entonces, de pronto, cambiar una política y decir que sí, cuando este gobierno, por lo menos desde mi punto de vista, sanamente está aferrándose a que sus números le cierren y no gastar lo que no tiene. Y más complejo todavía, Alfredo, porque el gobierno nacional no tiene ninguna escuela. Claro, sí, por el gobierno nacional no tiene ninguna escuela. Pero distribuye los fondos a través de la coparticipación. Digamos, ayuda, ¿no? Sí. Pero no tiene ninguna escuela, se la sacó encima en las privatizaciones, acordate. Claro, aparece más escuelas nacionales. Un fondo que daba y que ayudaba a las provincias. Por eso es más complejo todavía, tenés razón vos. Yo creo que esto es una decisión política. Así como se decidió en los primeros días del actual gobierno, por ejemplo, quitar parte de los retornos, de las retenciones al agro, ¿no es cierto?, a ciertas producciones del agro. Esto fue una decisión que implicaba resignar ingresos y esto iba directamente a impactar en el presupuesto. Bueno, es así, es una decisión política. Es una decisión política. Pero por eso hace falta para mí política de Estado, ¿no? Claro. Y aunque no querramos, nos vamos a la pausa. Muy bien. Okay. 1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Llega una nueva edición de ExpoEFI, la exposición argentina de economía, finanzas e inversiones más importantes del año. 8 y 9 de marzo, Hotel Hilton, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes e inscripciones en www.expoefi.com. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Con tu personal prepago, tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateando aunque te quedes sin megas. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Bueno, seguimos adelante y tenemos un verdadero privilegio, como decía Alfredo antes. Sergio Olguezábal es un gran periodista, muy conocido, con una larga trayectoria. Él conduce un programa que tiene premios muy importantes como el Efecto Mariposa, y es un hombre preocupado, como todos nosotros, por el futuro de la humanidad, por el de nuestros hijos, por el medio ambiente. Sergio, ¿cómo te va? Hola, muy buen día, Alejandro, Alfredo, bueno, también a la prestigiosa mesa que tienen ahí, los estoy escuchando las conversaciones interesantes que están manteniendo y me agrada sumarme un poco a esta ronda. Bueno, te queríamos sobre todo llevar un tema muy concreto. Vos escribiste un muy interesante artículo hace unos días titulado Saco oro, guardo oro, y planteabas este tema de que en realidad el oro utilizado en el mundo para ciencia, tecnología y algunos bienes de uso cotidiano, que en teoría son los que más justifican la extracción de oro en forma masiva en el mundo, representa el 11% apenas de todo el caudal que se extrae cada año. Nos mostrabas en ese artículo el gigantesco hoyo de 3,5 kilómetros por 1,5 de ancho y por 570 metros de profundidad, hecho por la Barrick Gold, que la conocemos muy bien porque está en la Argentina, en Australia, que quedó abandonado después de la explotación. Nos hablabas de las consecuencias y sobre todo hay una frase tuya que para mí marca mucho este artículo, que es: extraer oro y volverlo al subsuelo de los bancos es una perversidad. Coméntanos un poco más, Sergio, ¿cuál es el enfoque? Bueno, la idea era proponer una línea de pensamiento que nos invite a revisar parte de las prácticas que hemos enarbolado durante tantos años, creyendo que era efectivamente lo mejor para la humanidad, pero con este nuevo prisma, con esta nueva mirada que nos ofrece la modernidad, la verdad que creo que merece la pena que volvamos a revisar esas prácticas, más cuando resultan nocivas para el entorno, para el ambiente. Entonces, desde hace muchos años hay una creencia que ciertas explotaciones dan trabajo, dan bienestar a los pueblos y contribuyen a vigorizar las economías, pero hay algunas cuestiones ocultas de las cuales no se habla tanto, y hay otras que se explican a medias, digamos. Entonces la minería sí produce efectivamente, con el trabajo de muchas personas en diferentes sociedades y en diferentes países, produce en cantidades oro que sale para la computadora, para odontología, para
tantas cosas que requieren efectivamente de esos materiales. Pero no se extrae todo lo que se extrae para esos bienes y servicios como citabas vos. Ahora, la cifra, perdóname la interrupción, la cifra que vos mencionás es muy impresionante. Eso quiere decir que de cada 100 gramos que se extraen, 89 van o a joyería o a guardarse como reserva. Es decir, que todo ese gigantesco daño ambiental y toda esa explotación termina básicamente en los sótanos de los bancos, como dice tu artículo. Claro, vos lo estamos hablando esta tarde con una simpleza y con una fuerza extraordinaria, porque insisto, lo estamos mirando con estos ojos de hoy, donde estamos atendiendo perentoriamente el entorno y qué pasa con las sociedades cercanas a cualquier emprendimiento. Pero hace 200 años o 300 años había otros conceptos referidos a la economía, al tesoro, a lo que significaba valor. Y así es como esta actividad fue creciendo, se fortaleció y hemos tomado el oro como un patrón de los bienes que tenemos, como un patrón que significa aún un gran valor para las sociedades. Perdón, tiene entonces un valor 90% simbólico en tu interpretación, y como simbolismo podría modificarse. ¿Esta sería la propuesta? Un poco la idea es poder tener estos datos a mano, poder conversar. Me interesa mucho a mí la calidad de las conversaciones, que podamos conversar con la mayor de elementos posibles, con la complejidad que cada uno de los temas tiene. Ustedes citaban una variedad de temas en el arranque del programa, y efectivamente con esa nueva mirada, con esos nuevos enfoques, están dando la posibilidad de no ver la cosa en blanco y negro nada más, y poder entender el tiempo que nos toca exige que actuemos rápido, pero que exige actuemos también de un modo razonable. Y la verdad que en derredor hay muchas cosas que no resultan razonables, y que hoy un chico de 10 años por ahí las puede ver con la mayor claridad que muchos de nosotros que estudiamos durante muchos años, pero tenemos una especie de encofrado en el cerebro que nos permite mirar un poco más allá. Sergio. Lo cierto es que la explotación minera es en el país hoy una actividad que tiene fortaleza, que tiene alguna perspectiva. Como saben ustedes, hay muchas inversiones que están llegando para la actividad minera, pero quizá haga falta empezar a ver de qué modo lo hacemos y si es necesario la escala en que se practican esas explotaciones. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Por qué no preguntarnos nosotros cómo queremos hacerlo, si entre otras cosas tenemos uno de los yacimientos más grandes del mundo de litio en la provincia de Jujuy? El litio va a permitir que los autos eléctricos funcionen como componente de las baterías. ¿Por qué no empezar a preguntarnos si hay que sacar todo el litio rápidamente o si hay que sacarlo en un tiempo razonable, y además fabricar en la Argentina esas baterías, no sacar el litio para mandarlo a Japón u otros países para que hagan las baterías que requiere el mercado mundial? Sergio, en fin, no sé, muchas cosas para ir pensando, ¿no? Tengo una pregunta. Alfredo Popritkin, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, un gusto, Alfredo. Vos en tu artículo pones un párrafo que a mí también me impactó, que dice: el oro se extrae privilegiando un orden financiero absurdo, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades que tiene la humanidad. ¿A qué necesidades concretas te estarías refiriendo? A las necesidades sociales, a las necesidades de un nuevo orden, a las necesidades que en todos los países del planeta se están viviendo a gritos, es decir, una mayor posibilidad para tantos sectores postergados. Un ataque a la concentración, definitivamente, pero no un ataque en los términos tradicionales que podemos ponerlos, y un ataque sin sentido. Un ataque para entender que no es sostenible para ninguno de nosotros un planeta si existe la desigualdad que impera en buena parte del planeta. No es posible que haya millones de personas que vivan con $1 por día, pero no es posible porque no es razonable, porque no resulta humanitario,
pero básicamente porque eso no hará un planeta sostenible, eso hará que haya más guerras, que haya desigualdad, Sergio, que haya tensiones de todo tipo, ¿no? En la transición que nos anima. Sí. Vivimos una transición, efectivamente, de un paradigma antiguo, obsoleto, hacia uno nuevo, diferente, que no está conformado todavía. Sergio Adalberto, las tensiones que se producen, te hago una preguntita. Con esto, las tensiones que se producen, por ejemplo, para que el parque automotor pueda traspasarse y ser eléctrico, las tensiones que se producen con la industria del petróleo, eso es real, uno puede querer verlo o no, y así en todas las industrias, ¿no? En todas las industrias tradicionales hoy se vive una gran tensión porque estamos redefiniendo un mundo diferente. Ahora, Sergio, nos fuimos del oro, digamos, ¿no? Sí, porque todo tiene relación con todo, por supuesto, el oro no es algo que está aislado y puesto ahí en el mundo y es una sola cosa que hay que ajustar y con esto solucionamos todo. Ojalá se revestiría de esa simpleza. Lo mío era para felicitarte, porque en realidad es una nueva visión. ¿A quién le gustaba el oro? El oro le gustaba a los reyes, el oro estaba en las monedas, el oro le gustaba a las mujeres y por eso los hombres se mataban por conseguir el oro para dárselo a las mujeres, ¿no? Y ahora esta nueva visión, que te felicito que nos la traigas, porque de ahí nos fuimos al litio, de ahí nos fuimos a las discusiones sociales, es decir, ¿y por qué guardamos el oro? ¿Para tener algunos dientes de oro? Que incluso ya a muchos no les gusta tener dientes de oro, ¿no? Eran los polacos los que lo tenían. Digamos, qué buena idea, me sumo a ella. ¿Para qué ir contra la naturaleza, romper tanto para tener un mineral que en definitiva ya no es patrón? ¿Por qué no abandonamos el patrón del oro, que es el que lo hace que valga lo que vale, ¿no? Bueno, así Sergio, que me parece muy buena la idea. Sí, la última de mi parte, por lo menos. Alberto. La última de mi parte, soy Eduardo. ¿Hay otros minerales o otras explotaciones mineras que puedan compararse a la del oro, o el resto de los minerales que se extraen tienen un uso industrial o doméstico del 100%? Y bueno, el cobre es un mineral que se utiliza, no estudié exactamente si hay derroche de cobre, digamos, trabajé en este artículo especialmente sobre el oro, pero me da la impresión que habría que revisar las escalas, ¿no? De todo, porque hablamos del litio y dijimos, bueno, el litio sería razonable que se explote a una escala determinada. Me parece que acá lo que pone en juego la explotación de la minería a cielo abierto, las explotaciones en general, es decir, cómo planteamos una ecuación a escala planetaria, dado que ahora entendemos muy claramente, pareciera que hace algunos años no, vivimos en un país finito, entonces cómo pretender producciones inacabables. Esa es una palabra crítica. Más la vara de la producción, ¿no? Yo creo que la palabra crítica, ¿no? Vivimos en un país finito y no tenemos ninguna conciencia de la finitud y destrozamos la vida de las generaciones futuras muy alegremente, ¿no? Y otra pregunta que yo me hago y te la traslado. ¿Hay relación entre toda esta problemática de la extracción sin controles de metales preciosos, del oro en particular, de otros metales, y el fraude y la corrupción en los países? Bueno, vos sabés un poco más de eso. Todo va para el fraude, para Alfredo. Todo está relacionado con todo, dijo Sergio Elguezábal hace 2 minutos. Me gustaría escucharte a vos y seguramente en algún trabajo. ¿Vos sabés por qué te hacía la pregunta? Porque una vez me tocó trabajar en San Juan, en una tarea muy relacionada a la empresa Barrick Gold. Ajá. Una cuestión interna de la empresa, una problemática que se está investigando, pero más allá de eso, viajé 9 veces a San Juan por varios días cada vez, durante 2 años, o sea que fue un trabajo que se prolongó en el tiempo. Y bueno, y yo me iba a la tela a dormir, volví a trabajar y me contaban cosas, interactuaba con los sanjuaninos y ellos me contaban que todas las noches, desde la zona de explotación de la mina, salía un avión hacia un destino desconocido con, según se rumoreaba, con cargamento de oro que no pasaba por las aduanas ni pagaba los impuestos ni tenía ningún tipo de control por parte del Estado, ni provincial ni nacional,
Y la Barrick declaraba desde el punto de vista impositivo lo que ella quería voluntariamente por declaración jurada y así pagaban los impuestos. La verdad es que nadie sabía nada. Entonces la pregunta es, no, toda esta problemática, no por este caso sino por otros también, no tiene que ver con que el problema que viene nuevamente de la cabeza, de la decisión de los políticos que tienen mayor poder de decisión, el tipo de cuestiones para intentar comenzar con una forma de resolverlo, porque cuanto más dejamos librado al azar o a la decisión de la empresa que explota las minas, ellos van a tratar de hacer la explotación más barata posible y no le importan los daños ecológicos. Este es el tema, me parece. ¿No opinas lo mismo? Totalmente de acuerdo. Es una versión impactante la que relatás y que conozco, por supuesto. Nunca la pude probar, porque también alrededor de estas explotaciones y en una provincia de San Juan, con tantos años y tantas cuestiones que hay en el medio, se tejen innumerables versiones, pero esta es una de las más fuertes y que resulta realmente impactante, fuerte. Yo creo que sí, que tiene que ver con el modo en que encaramos las explotaciones, y si esto es a destajo y cualquier otra explotación y el Estado no tiene un control efectivo sobre esas explotaciones, estamos en riesgo de que ocurran estas y, insisto, innumerables operaciones que están al margen de la ley. En la explotación que tomemos vamos a encontrar alguna operatoria significativa al margen de la ley, y esto tiene que ver con lo que estaban hablando ustedes también, el raquítico Estado que seguimos conformando en la Argentina. Lamentablemente nos cuesta que además tener un Estado potente para ese control, ¿no? Para ese raquítico Estado, para el control de la explotación y demás. Es cada vez más débil, sobre todo en relación a los grandes poderes globales, que es un poco lo que vos también nos estás planteando, es un problema global. Sergio, te agradecemos enormemente tu participación, tu creatividad y tu mensaje, así que un abrazo grande. Gracias, un gran abrazo para todos ustedes y felicitaciones por el programa. Bueno, gracias, te felicitamos a vos. Tomándolas de vos, las valoramos más. Bueno, un abrazo. Seguimos adelante. Una visión realmente muy interesante y un replanteo de los simbolismos dentro del capitalismo, ¿no? Claro. Sí, está cuestionando nada menos que el capital simbólico más utilizado como reserva, ¿no? Como riqueza, claro. Tal cual. Yo quería volver un minuto, si les parece. Me parece que es un tema que lo requiere al Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y quería decir 2 o 3 cosas que me parece que son muy significativas. En la Argentina tenemos la experiencia de Ni Una Menos en los últimos años, que de alguna manera ha significado una revolución cultural y un avance importante. Pero yo digo, hay 2 o 3 cosas que hay que pensar. En primer lugar, que la discriminación de la mujer afecta nada menos que a la mitad de la humanidad. Este es el punto de partida, ¿no? En segundo lugar, que aunque en determinados ámbitos y circunstancias se agrava más, lo que mencionaba Alfredo antes, el tema de la trata, obviamente siempre los sectores más postergados están peor, pero es un fenómeno transversal, porque es un fenómeno que no distingue ni estratos sociales, ni razas, ni religiones. Hay países donde es más grave, pero en general se produce en todos los niveles. Y además se prolongó a lo largo de toda la historia, y más allá de avances muy importantes y muy valorables, la idea de igualdad real entre hombres y mujeres, en mi modesta opinión, sigue siendo una utopía. Y yo creo que este es el contexto que realmente explica crímenes canallescos y repugnantes, a los que los llamamos violencia de género, como si de alguna manera los minimizáramos, cuando en realidad, por suerte, ahora ya en la ley, como es el caso del femicidio, los consideramos agravados, porque el hecho de la discriminación agrava el concepto de semejante crimen. Y cierro con esto. La pretensión machista de ejercer sobre la mujer un derecho de propiedad, que está implícito en todo esto, es la que a mi criterio da sustento a alguna forma o de justificación o de tolerancia cómplice frente al abuso. Y creo que, dado que somos 4 hombres los que estamos en el programa, más allá de que todos nosotros tenemos, por supuesto, vínculos sin los cuales no podríamos ser los que somos, afortunadamente. O podemos tener un costado no tan masculino. Podemos tener el costado que querramos, pero en el caso particular de los 4 que aquí estamos, tenemos, y todos los seres humanos tenemos, no solo un costado femenino los hombres y masculino las mujeres, sino un origen
que no sería posible sin hombres y sin mujeres. Y yo creo que tenemos que comprometernos con este tema, que va mucho más allá de la fecha, ¿no? Por eso quise... Bueno, me parece, Alejandro, que no es posible disentir contigo en cuanto a la protección de la mujer, a la protección del débil y a la importancia que tiene la mujer en nuestra vida. De ellas venimos, por supuesto. Pero había algo que yo quería decir. Yo no creo que en la Argentina haya discriminación con relación a la mujer. No lo veo en los cargos públicos, no lo veo en los cargos ni siquiera del comercio o de la industria. Es cierto, la mujer tiene un cuerpo distinto al nuestro, esto es innegable, y entonces hay aptitudes para las cuales ellas son mucho mejores que nosotros y las ocupan y nos desplazan. Y hay cargos o ocupaciones en los cuales nosotros las desplazamos a ellas porque se necesita determinada fuerza. Pero creo que hay una teoría es negatoria. Gran igualdad. No hay discriminación, y me parece que hay que proteger al débil como hay que proteger al niño, porque el niño, que sea mujer, que sea varón, es niño y es débil. Ahora, Alberto, perdóname, si es débil, ¿no hay discriminación? Porque una de las cosas que se discutieron hasta hace muy poco en estos días es que la Real Academia está modificando su diccionario y dejando la palabra sexo débil en desuso y el sexo fuerte en desuso, y aclarando que eran deformaciones del lenguaje derivados de los prejuicios y la discriminación hasta ahora. Bueno, perdón, yo tengo acá un llamado de Silvia Ruiz que nos dice: la igualdad de la mujer no es un derecho, es un punto de partida para un pensar hacer que termine con su subordinación a un orden establecido. No es desde una instancia exterior que debe ser compensada buenamente la supuesta innata desigualdad, sino que cada una puede realizar sus propios y particulares deseos que están por encima de una mera equidad en la distribución y atribución de bienes materiales. Si limitamos su reivindicación a no ser maltratadas y a tener mejores oportunidades de trabajo, tendremos una visión caricaturesca de la meneada igualdad. Se trata de encontrar otro punto de partida para abordar el tema para que se perpetúe